Señor Patricio Donoso, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Señor Donoso, muy buenos días. Janet, buenos días. Bienvenido. Lo hemos invitado porque hemos leído y escuchado algunos pronunciamientos de su parte en torno a la preocupación que existe en el sector empresarial por las amenazas a la libertad de expresión y la inseguridad jurídica que hay en el país. ¿Qué efectos tiene eso en el sector empresarial del Ecuador? Gracias, Janet. Buenos días. Así como la pereza es la madre de todos los vicios, la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Si perdemos aquella libertad de expresarnos libremente como querramos, estaríamos perdiendo todo. Y permitir, en los albores del siglo XXI, perder lo que nuestros mayores nos legaron, cuál es la libertad, sería una cobardía. Por eso es que quiero hacer mención a algunos temas, Janet. Para empezar, el 8 de julio del 2008, el gobierno, a través de la AGD, incautó los bienes de los señores de Isaías. No tengo nada que ver con el tema, pero recuerdo que el presidente Correa y el presidente de apellido Bravo de la AGD, o el gerente, nos dijeron que en 6 meses esos medios de comunicación estarían en manos privadas. Y las otras empresas también. Y las otras empresas, y no se dio. Primera cosa. Segunda, no es posible que el Ecuador haya tenido 1025 cadenas del gobierno en los últimos 4 años. Esto significa que vivimos informados solamente por la vía del régimen. Y eso no es libertad de expresión. No es libertad de expresión, Janet, cuando el presidente puede denostar de cualquier grupo. O puede decir cosas duras contra cualquier ciudadano que opina diferente. Y aquel ciudadano que alguna vez algo dijese contra el gobierno, posiblemente termine preso. Voltaire, el gran pensador francés, dijo, y nos dijo al mundo entero, que no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero daría mi vida por el derecho que tienes a expresarte diferente. Otro gran pensador, este ecuatoriano, nos decía, qué bueno que esta vez no estemos de acuerdo, señal inequívoca de que los dos estamos pensando. Y le digo, Janet, el presidente Correa piensa, por supuesto, hombre inteligente. Yo también pienso, usted también piensa. Y usted que me está viendo, señora y señor, en el canal de televisión, también tienen derecho a pensar y a decir su opinión. Cuando no se puede hablar con libertad, cuando no se puede opinar con su propia cabeza, el sector productivo es el primer sector, más allá de otros, víctima de aquello. Porque el inversionista, y le ruego me ayude el caballero que está atrás en la cámara, el inversionista cuando lee esto, las marchas por la libertad de expresión se multiplican por el país. El inversionista que viene con harta plata, le golpea la espalda al piloto del avión al ver por la escotilla del mismo la inseguridad que existe en el Ecuador, le golpea y le dice, siga viaje a Colombia, siga viaje a Perú, siga viaje a Chile. Chile, Janet, y termino esta partecita con esto, Chile captó 19.000 millones de dólares de inversión, lo cual significan miles, escúcheseme bien, miles de plazas de trabajo y empleo. Perú y Colombia, nuestros vecinos, nuestros amigos, pero competidores en los mercados, captaron entre 6.000 a 8.000 millones de dólares. El Ecuador captó apenas 164 millones. ¿Por qué, Janet? Porque esa inseguridad jurídica, ese denostar de todo el mundo, hace que el inversionista no venga. Mire, el capital es como el turista, y acabo con esto. El turista no va a donde puede ser atacado, a donde no está seguro, a donde puede perder la vida. El capital igual, el capital no va a donde es maltratado. Y no puede ser, no se puede decir que el capital es maltratado, y bien hacen las cámaras de la producción el día domingo anterior, el quejarse de la poca seguridad jurídica que se está vendiendo en nuestro país, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la situación que en este momento viven los empresarios tratando de traer inversión extranjera? ¿Existen todavía inversionistas interesados en este momento en tal vez darle una mirada al Ecuador? ¿Cómo es esa negociación o esa relación, ese acercamiento que están teniendo en este momento las distintas sectores empresariales de nuestro país? Janet, cuando yo presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano hace poco, y lo mismo el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, todos los días, empresarios de afuera nos llamaban y me llamaban para ver cómo está la cosa acá y poder invertir. Y en la práctica, aun cuando hay proyectos, Janet, y eso es lo penoso, no invierten. Y van e invierten en Colombia y Perú, porque hay estabilidad, porque hay certezas. Lo único cierto en el Ecuador es la incertidumbre. Lo único estable en el Ecuador es la inestabilidad. Ya es hora de que nos convirtamos en un país de negocios, no de negociados. En un país de oportunidades, no de oportunistas. Y la única forma de hacerlo es respetando lo que piensa el de frente. Porque todos tenemos derecho a pensar. Yo exhorto al presidente Correa que
limite, si es que sigue con las cadenas sabatinas, hablar de la gestión gubernativa e informar de lo que es importante. Y no 3 horas en las cuales se tienen capítulos o anexos como la prensa corrupta o la cantinflada de la semana. Todo esto para denostar de alguien. Y nadie sabe cuándo le pegan a uno. Ahora, Entonces, usted ha citado, digamos, algunas notas de prensa sí, aquí en el Ecuador y pues ha descrito la situación que podemos estar viviendo aquí dentro del país. Pero en las últimas semanas hemos visto, y luego de la sentencia a Diario El Universo, que ya los comentarios internos han trascendido al exterior. Ha habido comentarios sobre el Ecuador y la situación de libertad de expresión en editoriales de periódicos importantes a nivel latinoamericano, norteamericano e incluso europeo. ¿Eso también cómo afecta a la imagen de un país que necesita inversión extranjera? Lo que usted dice, Janet, lamentablemente es cierto. Si me ayudan, por favor. La Asociación de Prensa de Sudamérica rechazan la sentencia contra periodistas y directivos de Diario Universo de Guayaquil. Y están países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú e inclusive Venezuela. Lo que nos hace pensar es que los inversionistas de aquellos lugares van a pensar muy seriamente en venir al Ecuador. La pregunta que se harán es, ¿por qué vamos a ir si no hay certidumbre, si no hay certeza? Algún iluminado asambleísta hace pocos días le oía que decía, tal ley ya ha durado 3 años, ¡qué barbaridad! El éxito del Perú, y por eso está creciendo, casi igual que Chile, es el hecho de que han habido certidumbres, certezas para los inversionistas, desde Fujimori, pasando por el Cholo Toledo, por Alan García en su segundo régimen, y ahora Ollantumala parece ser que se va por el lado inteligente de apoyar el crecimiento y la inversión y el respeto a la gente. Hablemos un poco sobre el empleo. En estas últimas semanas también, por ejemplo, se está discutiendo la decisión del Estado de pedir renuncias obligatorias a los funcionarios públicos. Estamos viendo en cumplimiento de lo que se dijo en la consulta popular, se están cerrando casinos y hay gente que se está quedando sin empleo. Es decir, ha habido una serie de decisiones que han terminado con muchas personas en la calle, lo que ocurrió en CNT también recientemente. ¿Cómo están las cifras de empleo? Como para, si es que se está depurando al sector público, se quiere depurar al sector público, esas personas tienen que encontrar un trabajo en el sector privado. ¿Estamos listos para recibirlos? 2 consideraciones. La primera, Pablo Lucio Paredes, economista a quien respeto mucho, nos decía hace pocos días que ha habido un aumento de 100.000 empleos en la burocracia, pero el empleo productivo no ha crecido, Janet. Y eso que tengan en cuenta que 152.000 ecuatorianos se incorporan al mercado laboral cada año. Y la segunda consideración, las renuncias forzadas. ¿Renuncia forzada? ¿Qué pasaría con un empresario que habla a sus trabajadores de renuncia forzada? ¡Qué barbaridad! El régimen, y con razón, le cae, como dice nuestro pueblo, le cae a quiños a aquel que hable de renuncias forzadas. Las renuncias o son voluntarias o son despido intempestivo. Las renuncias forzadas costarían, según la Confederación Nacional de Servidores Públicos, 396 millones de dólares, Janet, de opinión pública, coincidentes con los 400 millones, más o menos, que el gobierno intenta a través del impuesto denominado verde, que de verde no tiene más que el color de los dólares que le entraran al régimen o al Estado, intentan captar. La pregunta es, ¿por qué requieren 400 millones de dólares cuando han recibido 70.000 millones de dólares de petróleo? Más allá de que ha habido aumentos impositivos. La cosa debe estar muy mal para que les haga falta a quienes manejan el Estado 400 millones de dólares. Hago una pregunta. Si el petróleo bajase un poquito, ese déficit del cual nos hablan y por eso nos piden 400 millones de dólares de impuestos, ya no sería de 400, sería de 1.000, sería de 2.000, de 4.000 millones de dólares. Dios no quiera que el petróleo caiga. En otras palabras, seguimos colgados del petróleo, Janet, porque las actividades productivas no están funcionando. Porque si bien es nuestra responsabilidad crear esas fuentes de trabajo y empleo y esa riqueza para ser repartida, el poder público tiene la responsabilidad de generar el ambiente expedito e idóneo para que vengan inversiones. Pero ¿cómo? Si se denosta de los empresarios, que somos emprendedores todos los días, si hay un excesivo gasto público, si hay un gasto en publicidad bárbaro, si vivimos de campaña en campaña. Entonces, respondiendo a su pregunta, el empleo productivo no ha funcionado. El déficit comercial no petrolero
ha crecido. La inversión extranjera se reduce en 49% en el año pasado. ¿Y cómo lee usted, por ejemplo, informes como el que presenta el presidente del directorio del Banco Central, Diego Borja, que fue muy optimista en el sentido de que el país sigue creciendo y precisamente crece por los sectores no petroleros? Claro, lo que crece es el ingreso de los dólares petroleros a la economía ecuatoriana, por supuesto, porque el petróleo está en $100. Eso es lo que crece, pero no la actividad productiva. Pero eso es precisamente lo que dijo Diego Borja, que sí ha crecido la actividad productiva, que son sectores no petroleros los que han crecido y los que están dando una mayor estabilidad. Yo Diego Borja y Expo Flores y tengo respeto por él, pero creo que está equivocado. No es así como se crece. El sector productivo no está creciendo. Lo que está creciendo es el ingreso de divisas vía petróleo. Mire lo que dicen los analistas. Discretos resultados con grandes recursos. Los resultados son discretos. Sigue habiendo serios problemas de desempleo, serios problemas en el sector salud, ya que hablamos de él. Perdóneme, Janet, pero la salud sigue en una quiebra fenomenal, tales que nos piden 400 millones, tales que hay muertos en varias etapas del quehacer, y vivimos en emergencia del quehacer salud o del sector salud. En otras palabras, no hay tal crecimiento, salvo para temas inherentes al petróleo. Por eso le digo a usted, Janet, y le pregunto a través hoy a la opinión pública, ¿qué pasa si cae el petróleo? Dios no quiera. ¿Cuál sería la medida que el gobierno debería tomar si cae el precio del petróleo para cubrir el excesivo gasto público y el excesivo gasto en burocracia nueva? Pues la respuesta será, me imagino, impuestos o desdolarización. No veo otra salida. Por eso es que el Ecuador está mal. Por eso es que hay, y le he dado el dato, de una bajísima inversión en el sector privado extranjera y nacional también. No hay nuevos proyectos, no hay. Y existe un endeudamiento, y esta parte es importante decirlo, un endeudamiento multimillonario con China. ¿A qué tasa, Janet? A la tasa del 6,5%, 7,5%, denostando de la banca multilateral que presta al 1,5%, 2%. Primera cosa. Y segunda, el gobierno desmanteló todos los fondos de ahorro y contingencia. El FAC, Fondo de Ahorro y Contingencia, el FEIREB aún antes. ¿Y qué pasa si el rato del rato tenemos contingencias, Janet? Por ejemplo, ahorita tenemos una las vacas flacas, ¿no? Están preocupados, el mundo está preocupado por lo que está sucediendo en Estados Unidos con su deuda. Ayer, por ejemplo, dice desplome de las principales bolsas del mundo y caída del precio del oro y el petróleo son los resultados de una dura jornada que vivió ayer el mundo. Es decir, ya tenemos las crisis mundiales, no podemos como aislarnos de esas crisis. ¿Cómo ven ustedes la situación actual política, de libertad de expresión, más el ambiente y la preocupación externa que hay en este momento por un efecto dominó que pueda haber desde la economía de Estados Unidos hacia el mundo? Así es, usted recuerda cuando vino la crisis, la de hace 2 años y medio, y se nos dijo en el Ecuador que esto no nos pegaría, y claro que nos tiene que pegar. Y luego se acusó a esa crisis de todos los males, primera cosa. Segunda, hay que tener fondos de ahorro. Aún en la economía familiar se ahorra, pues porque el día de mañana tenemos un problema, hay que curar una salud maltrecha de un hijo, y si no se tienen los fondos, como dice nuestro pueblo, adiós Lola. Entonces, frente a ello, es absurdo que se hayan desmantelado los fondos de ahorro y contingencia, que fueron creados, aquella parábola de las vacas flacas y las vacas gordas. En vacas gordas hay que guardar la plata. Chile guarda un porcentaje sine qua non del precio de su cobre, sea este alto o bajo. Todos los países guardan plata, aquí no. Aquí, a pesar de recibir, Janet, 70,000 millones de dólares por el petróleo, el altísimo precio nunca históricamente visto, aún así se recurre a préstamos por más de 6,000 millones de dólares en créditos. Y se le pide prestado al Seguro Social también, una barbaridad de plata. Y después de eso, le piden al sector productivo, que a su vez transferirá sin duda alguna al consumidor final, nos piden 400 millones de dólares vía impuestos. Se han hecho 9 reformas tributarias. Eso en español, ¿cómo se llama? Incertidumbre. Eso se llama poca seguridad jurídica. Exhorto nuevamente al régimen, una vez más, exhorto a que generemos seguridad jurídica, respeto a la opinión ajena, porque si no, perdemos todas las libertades, la libertad de asociación, la libertad de emprendimiento. Los ecuatorianos somos emprendedores, Janet. La palabra empresario viene de la palabra emprendedor. El 92% de los ecuatorianos somos emprendedores. Apenas hay una erupción del volcán Pichincha, nuestro emprendedor ecuatoriano ya está vendiendo la foto del volcán en forma de llavero, y cuando empieza a llover súbitamente ya se venden paraguas, y muere Facundo Cabral o lo matan y se están vendiendo los CDs de Facundo Cabral. Ese es el ecuatoriano, emprendedor. No matemos al empresario, no matemos al emprendedor, apoyémosle.
Acepten nuestras sugerencias cuando se pase el Código de la Producción, hoy que viene la ley antimonopolio, que eventualmente es necesaria, pero hay que consensuar. Gobernar es negociar en forma franca, pues no yo hablo de negocios, no de negociados, sino de negocios, ojo. Hay que negociar las leyes, hay que consensuar, hay que dialogar. Gobernar es dialogar y no denostar de todo y de todos cada que alguien no está de acuerdo con el régimen. Muchísimas gracias a Patricio Donoso, presidente de la Asociación de Empresarios del Ecuador, Asociación Nacional de Empresarios, por estar aquí dándonos su punto de vista sobre la situación de libertad de expresión y seguridad jurídica en el Ecuador y sus efectos.